Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Rafael Garófano, Enrique Montiel y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les queríamos proponer, en primer lugar, la polémica, podríamos llamar, abierta a raíz de que las clínicas de la empresa Pascual, las 6 me parece que tiene, no se han presentado a los concursos convocados al efecto por la Junta de Andalucía para los conciertos sanitarios, porque consideraban que no cubrían sus expectativas y, por tanto, en poco tiempo se extingue la prórroga de los conciertos de los que ya tenían estos hospitales. Esto está suponiendo que haya hospitales como en Málaga, donde ya no hay ningún enfermo que ha sido enviado por el Servicio Andaluz de Salud. Eso supone, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz, que por lo visto han tenido que cerrar la clínica San Rafael alguna planta porque se ha ido reduciendo el número de enfermos que le enviaba el Servicio Andaluz de Salud. Eso se ha cruzado por el camino que en materia de previsiones sanitarias, en las revisiones de planeamiento en Sanlúcar, Villamartín y El Puerto, el Servicio Andaluz de Salud, al que se le da trámite de audiencia cuando se modifica el planeamiento, ha solicitado reserva de suelo por si en un futuro construye un hospital en esas localidades. Ya han empezado las manifestaciones de los trabajadores de las clínicas de Pascual, coincidente en el tiempo con esa sección que hay en el Diario de Cádiz de hace 25 años. Pues ocurre que hace 25 años ocurría exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora, y al final pues se llegó a algún acuerdo. Y parece que el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrio, está presionando lo que puede al objeto de que se alcance algún tipo de acuerdo, que ya saben que en la provincia de Cádiz estamos hablando de los hospitales que tiene Pascual en Sanlúcar, El Puerto, Villamartín y Cádiz. Bueno, ¿opiniones? Bueno, yo creo que esto requiere que se ponga orden, ¿no? Tú has hecho, como siempre, un resumen, vamos a echarle un poquito brillante, ¿no? Pero realmente, aunque el resumen está muy bien hecho, en mi opinión, hay que poner orden en todo este debate. Porque, por ejemplo, el caso de Cádiz, Cádiz capital, no es el caso de las otras localidades donde Pascual, la empresa, tiene clínica. En Cádiz, este hecho se produce simultáneamente a el deseo de otros empresarios de la salud en hacer una clínica o hacer un hospital en la zona franca, en los terrenos de Altadi, ¿no? Entonces, digamos, lo que en otras circunstancias yo creo que iría a una convergencia de los intereses de un sector, de unos empresarios médicos y otros, porque si estos necesitan en Altadi unos locales y ya Pascual tiene las habitaciones vacías y tiene los instrumentos para tal, pues si se uniera en Cádiz López Cano y Pascual pues evidentemente el problema de Cádiz sería menor, ¿no? Y claro, lo que pasa es que Pascual es una empresa muy potente, que claro, toda empresa que tenga un cliente fijo y múltiple, pues le viene muy bien. Es decir, entonces yo juego, cuando negocio con todas las bazas, en este caso Villamartín, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, la Junta de Andalucía no tiene el dinero para dar el servicio sanitario a la provincia, y entonces digamos que le cuesta menos digamos, al plazo corto tener un concierto con Pascual y desviar enfermos. Eso por una parte, tal como yo veo que requeriría un análisis ordenado de todo esto, ¿no? Después también yo pienso lo siguiente, pero claro, esto se puede encontrar la Junta con la oposición de la empresa Pascual, que dice no, o todo o nada. Porque claro, las listas de espera en cirugía menor o en cirugía, digamos, de pocos días, es muy grande, porque es que no hay realmente, o sea, aunque trabaje 24 horas al día, ¿no? O sea, el hospital, digamos, con turnos completos 24, no sé, se tardaría mucho en dar satisfacción a la demanda de los enfermos. Entonces se podría, digamos, negociar con Pascual
que este tipo de actuaciones que colapsan las listas de espera y que provocan realmente, no sé, ayer me decía una amiga mía que tenía un problema que se había caído, tenía un problema en el codo, necesitaba una operación en el codo, le habían dado para no sé cuánto, ¿no? Y el mismo médico que la vio, el traumatólogo, le dijo que esto era tercermundista. O sea, que era tercermundista que una persona que tenga una fractura en un codo y que requiera de una intervención puntual en el codo, que no era una intervención muy larga, muy grande, sino y que le dieran en noviembre o en diciembre, cuando llevaba desde el verano esperando una cosa de esta, ¿no? Que eso es, le dijo el propio médico, es tercermundista, bien. Entonces, hombre, quizá aquí a ver quién aguanta más el pulso, si Pascual y Pascual ya empieza a hacer lo que hace siempre, a poner los trabajadores en medio de la calle y para que los trabajadores ejerzan una presión sobre la Junta. Entonces esto forma parte de la sociedad conflictiva, esto es una sociedad conflictiva, donde cada uno lucha por sus intereses y aquí la Junta está en una posición que en zonas es de debilidad y en zonas de fortaleza, pero el resultado es que nosotros, los usuarios del sistema público de salud, pues a lo mejor no tenemos lo que tenemos que tener por estas peleas en las que subyace un interés económico sin duda, ¿no? Y por lo tanto, Rafael, pero no termino, y por lo tanto, hombre, lo que sería muy bueno es que este hombre diferido López Gil saliera y dijera las cosas, ¿no? Y hablara claramente a la gente, ¿no? Porque es que muchas veces lo que nos falta es la transparencia y la claridad. Eso es lo que falta, ¿eh? No, pues mira, con transparencia y claridad, que yo no te voy a aportar, pero el conflicto no se entiende sin hablar del lobby del PSOE Pascual. No se entiende nada. Perfecto. No se entiende nada. Es decir, que ha habido desde hace décadas... Y hoy sigue existiendo el lobby actual, porque claro, si existiera el lobby no existiría el problema. Solo hay que ver algunos de los manifestantes. Pero Rafael, sí, y lo sabe. Pero había más arriba que eso. Claro. Esos son empleadillos. Yo voy a... Vamos, con todo el respeto... Yo voy a intentar explicar que una de las dificultades, posiblemente la clave del no acuerdo, es que ha pasado la época del gran lobby gaditano. A eso me refería yo. PSOE Pascual en Sevilla. Pasó su época. Sí, es decir, y un tal Agustín Limón, ¿no? Los grandes... y uno que le da nombre a una fundación. No. Sí. El clan lobby que estaba compuesto por Perales Pizarro y Adláteres venían de una antigua amistad con Pascual. Y las actuaciones de Pascual, en gran medida, fugas hacia adelante y expansión a toda costa, estaban facilitadas por acuerdos posteriores que conseguía el lobby Pascual en Sevilla de la Junta de Andalucía. Es decir que ahora mismo, si se quiere entender el asunto, no se puede entender solamente desde el punto de vista de gestión o de servicio público, sino de lobby de una gran empresa que, como todas, tiene su cuña y en su tiempo la cuña era tremenda. Es decir, uno de sus empleados, José Chacón, era secretario general de una de las agrupaciones del PSOE de Cádiz. Y terminó siendo parlamentario y delegado del gobierno y este lobby entraba no solo en Sevilla para conseguir los acuerdos favorables, sino que entraba en las agrupaciones del PSOE de Cádiz con militantes de UGT y apuntados al PSOE para convertirse en mayoría y poner de secretarios generales a los que Pascual le interesaba que estuviese. ¿Y qué crees tú que gana el pulso? Haría un pulso grande. Y ya termino. Quiero decir, pero sin entender esto que ha pasado, no se entiende que una vez que estas personas y este clan y este lobby ha caído en Sevilla, ahora los encargados de la gestión del SAS
le dicen, haga usted el mejor servicio al menor coste, y empieza a no entender de nada, ni de historia ni de lobbies, sino de el mejor servicio al menor coste. Claro, en esa situación posiblemente no se haría ni el acuerdo anterior ni ninguno con Pascual, ni ninguno posiblemente, ni ninguno. Pero Pascual, además ya sin lobby, es una realidad social y laboral muy importante en la provincia, asentada, con muchísimos trabajadores y muchísimas necesidades de prolongación de la situación laboral. Y entonces ahora ya es otro tema. Ahora, al que le encargan eso, le dicen, mire usted, el mejor servicio en el menor coste, pero con un ojo puesto en esta necesidad social, que es una necesidad social, y que los alcaldes, donde hay este tipo de actividad sanitaria, vienen y me dicen, oiga, ya no hay clan, y aquí lo que hay son ciudadanos, necesidades sociales y votantes. O sea que el problema es necesario entender la historia de esta situación y otras cosas que no son la sanidad ni el servicio público, ¿no? Y el pulso, y hay una cosa, ¿quién lo va a ganar y cuánto va a durar? Yo ¿Cuánto creo, puede aguantar Pascual? Bueno, yo creo ¿Cuánto que puede aguantar? al final asistiremos a algún apaño o algún arreglo, al igual que lo que terminar con los Manolos. Sí, con lo que apuntaba Fernando cuando ha leído o ha dicho el tema este de hace 25 años. Yo creo que al final se arreglará por varias razones. A lo que tú apuntabas, Emilio, yo entiendo que no es comparable la situación, digamos, de empresas privadas que puede empujar. Es decir, la realidad está asentada. El Grupo Pascual es un grupo subsidiario de la sanidad pública andaluza, precisamente por esas connotaciones, digamos, de cuña política que han tenido, donde teníamos gerentes del servicio público que cuando salían del servicio público se integraban como responsables de las empresas del Grupo Pascual. Es decir, una traslación y prácticamente un mimetismo entre una empresa pública y privada que yo entiendo que otra empresa privada no va a poder dar. Con independencia de las cuestiones laborales que están ahí y que existen las cuestiones de prestación sanitaria. No vale el tiro que ha pegado hacia arriba la Junta de Andalucía, decir, vamos a hacer ahora hospitales públicos donde está Pascual para tal. Es que no cabe en cabeza humana pensar que eso se va a hacer. Yo entiendo que esto se arreglará, permíteme la palabra, mal dicha, malamente, para que al final sigamos y dentro de unos años, cuando se vuelva a negociar los contratos, nos encontremos con esto. La situación no es la misma de antes, no tiene ese vamos a decirlo claro, favoritismo por parte por parte de la administración pública andaluza, donde bueno, pues era un anexo privado de la sanidad pública, pero la realidad está ahí y tú lo has comentado, es decir, las listas de espera existen. Yo entiendo que esto se arreglará. Hasta hace pocos meses el propio empresariado, el propio empresario publicitaba a los ciudadanos, les decía, acuda usted aquí a los hospitales si no se lo dan allí porque el concierto lo conviene, o sea, una especie de lo damos nosotros mejor y más rápido. Bueno, pues eso va a seguir existiendo porque subsidiariamente existen los hospitales de Pascual y no hay otro que lo pueda cubrir. No hay otra realidad que lo pueda cubrir. Manolo tiene trienios en materia de Pascual, es pascualólogo. Manolo es pascualólogo con pero me vaya a permitir 10 trienios por lo menos. Me vaya a permitir que comience hoy, después de ahora mi incorporación, con dos buenas noticias que no tienen que ver con este debate que estábamos ahora y luego vuelvo a este debate. La primera es que parece que hay un rumor que esperemos que sea la antesala de una buena noticia, y es que pasado mañana podría estar entre los nominados al Premio Nobel de Literatura Caballero Bonal. Bueno, pues sería una grandísima noticia si eso fuese así. Él ya ha hecho unas declaraciones, lo cual quiere decir que no solo su entorno, sino que puede haber algo. El algo es que de los 200 que suelen barajarse, pues puede estar entre los 5 que al final, pasado mañana, podemos tener. Eso es una buena noticia. Y la otra buena noticia es que hoy he leído en el diario que la filósofa Adela Cortina
que es catedrática de ética de la universidad y la primera mujer que ingresó en la Academia de Ciencias Políticas y Morales, ha manifestado que Sócrates hubiese votado no a la autonomía de Cataluña. Y yo, al leer la noticia hoy, decía, acabar. Si ese argumento se hubiese utilizado con mucha más fuerza, no estaremos hoy seguramente donde estamos. Rufián seguro que sabe quién es Sócrates. A pesar de que ya sabemos que Sócrates era muy suyo, pero es que me ha llamado hoy mucho la atención, porque relativiza todo esto de lo que muchas veces hablamos, de esto y de lo otro. Bueno, pues vienen noticias así que mira, pues dice uno, le parece positivo. Yendo al tema de los conciertos y de Pascual. Claro, el tema, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Rafael, porque efectivamente eso es así. Había un lobby, de hecho, quien era director general de la consejería, Ortega Limón, pues pasó, entonces en puertas giratorias, estamos hablando de hace 25 años casi, pasó directamente de ahí a gerente del emporio que había creado Pascual. Los conciertos, igual que en la enseñanza y en la sanidad, nacen para, de alguna forma, complementar lo que después de 40 años no había podido hacerse en respecto tanto a la educación como a la sanidad, dos pilares del estado de bienestar. Pero hay quien lo entiende no así, como algo subsidiario, como algo complementario, como algo en el que tú no puedes poner en esa cesta todos los huevos si eres empresario, salvo que cuentes con quien genera la necesidad, te va luego a hacer el concierto, que era lo que ocurría con Pascual. Entonces, a partir de ahí, pues este hombre ha basado su imperio en casi una red paralela a la de la Seguridad Social. Era, en el caso de la Junta de Andalucía, del SAS. Claro, ¿eso es sostenible in eterno? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Porque hay cosas que están cambiando y hay instituciones dentro de la propia sanidad que se van creando y que hacen que los propios hospitales, bueno, pues tengan hoy, diríamos, otras funciones distintas a las que tenían en un momento determinado. Ahora, quien piense que la incorporación de San Carlos a la red pública, eso no va a tener ninguna repercusión en los conciertos que se tienen con empresas privadas, pues claro, es que no tendría sentido, no tendría ningún sentido, que se podrían mantener ambas cosas a la vez. Cuando se habla de lista de espera hay que especificar, porque no en todas las especialidades se producen listas de espera. Hay algunas especialidades en las que efectivamente se producen listas de espera. Especialidades que, aunque funcionasen los hospitales de Pascual, seguiría habiendo listas de espera, porque hay ciertas especialidades que solo la sanidad pública le sostiene, porque a la privada no le resulta ni siquiera en este caso rentable. Este empresario además es un empresario muy peculiar. Acordaros, hace 4 o 5 años, yo entonces estaba en la Comisión de Gobierno de la Universidad cuando quiso hacer una facultad de medicina en Villamartín, y luego una escuela de enfermería en Villamartín, ya bajando el asunto porque parecía muy llamativo una facultad de medicina, pero bueno, una privada portuguesa, ¿no te acuerdas? Con un concierto con una universidad portuguesa y además privada, habiendo y a venía pocos Rodríguez kilómetros Ibarra a dar charlas a Villamartín, y había a pocos kilómetros, pues había escuelas de enfermería pública, por lo tanto nadie iba a pagar el dinero para hacer, diríamos, esa especialidad en concreto. Luego ha intentado meterse también en el ámbito hostelero para diversificar un poco, porque pero que lo ha intentado, y se ha propuesto, y se ha propuesto. Yo recuerdo que incluso se habló de la Casa del Almirante, pero en anterioridad incluso se habló de la posibilidad de que lo de la residencia de tiempo libre, estuvo dispuesto a apostar también por ello. O sea, que es un empresario muy mejor eso lo debería haber hecho antes. A lo mejor no solo no está mal, sino que lo debería haber hecho antes, viendo lo que venía con la sanidad. Era lo que yo decía, que es que, claro, esto, y ya hace muchísimos años
y ahí están los diarios de sesiones, el Parlamento de Andalucía se producían intervenciones en relación a lo que era un escándalo, entre comillas, de el favoritismo que por parte de un sector que entonces dominaba la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, igual que las otras, claro, porque tenían mayoría absoluta, pues hacía en relación a este empresario. Y había que oír a otros empresarios del mismo Cádiz, clínicas como la Salud, etcétera, etcétera, cómo se quedaban a veces anonadados de ver con qué discriminación se les trataba a ellos en relación al trato que tenía. Eso es muy pero importante. la radiografía, eso que está Rafael, diciendo es muy importante. sí, la radiografía de la sanidad pública española, la radiografía. Luego, perdona, no habéis tenido en cuenta una cosa que es el Hospital de San Carlos de San Fernando. Sí, Sí, ahora sí, eso que yo- de sí. repente Por eso en te el digo. sistema Sí. se incorpora. Ya Yo me lo conozco bien, yo me lo conozco bien, he estado Pero ahí claro que ingresado, o sea que... claro. Entra un hospital público nuevo en el sistema Y- que no estaba. Pero atiende un momento. y ahora mismo Pero está la a un radiografía- porcentaje muy bajo Sí. de lo que tiene que ser Hay la puesta en tres- su puesta en tres funcionamiento tres global. plantas de 18 camas, tres Sí, lo que plantas pasa de es que 18 camas. entra a un hospital público pero Manolo, sin personal. Manolo, es decir, pero la que es el mismo radiografía- personal del Puerta del Mar. La radiografía de la sanidad pública es la siguiente. Por una parte está la sanidad pública pura, o sea, en el caso de Andalucía, el SAS. Y por el otro lado están las compañías médicas, que se llaman Adeslas, Sanita, Mafre, Asisa, tal. Que han ido creando ¿quiénes sus clínicas propias. Pero ¿quiénes son los clientes de estas compañías? Los clientes son también, por ejemplo, muchos funcionarios públicos Sí, que están que- acogidos a Muface. que pueden optar Educación. entre Vale. todas las mufaces, lo que pueden optar o bien al SAS, Que o ya bien está a esta extinguir, compañía. que ya está a extinguir. Vale. No lo olvidemos. O sea, que eso- Desde hace 5 años, Entonces- todos los que ingresan ya, Porque por ejemplo, en tienen que- Magisterio, van al ya régimen no general. van a Muface. Porque Van la al régimen realidad, general de la ya van sanidad. al Manolo, régimen es que la general. realidad es la siguiente: la sanidad moderna es tan costosa que nadie puede costearse el pago de una factura de esa. Si el Estado no ampara a los ciudadanos se mueren como en los sitios donde no hay sanidad pública. Bueno, algunas patologías sí, ¿no? Algunas, bueno, algunas mira patologías, lo de pero- López Cano. Sí. López Cano, Sí, o sea, pero- Astarte va bien y López Cano sí, debe ir sí, lo suficientemente bien para pero- querer hacer pero otra cosa. ¿cuánto valdría, por En ejemplo, tres, haciendo- tres patologías, claro, 4. ¿Cuánto vale una colonoscopia en López Camo y cuánto vale, por ejemplo, operar de un tumor de colon en una clínica privada? Pero, por o sea, ejemplo, la gente no tiene dinero para pero, eso. Pero tú mismo, Enrique, estabas diciendo el tema de las compañías estas de seguro. Sí. Claro, la aparición, cuando estas compañías dejan de ser simplemente compañías prestadoras de determinados servicios a través de médicos con igualas que le hacían y eso, y pasan a tener sus propias clínicas. Sí. La mayoría de ellas hoy tienen su propia clínica. Por lo menos las más importantes. Claro, las más importantes. Sisa, las tres, Adesla, el otro. Claro, ¿eso qué quiere decir? Eso ¿cómo va a permanecer igual? ¿O vas tú a creer que va a permanecer igual? El tema de los conciertos tuyos con la Seguridad Social, con la aparición de eso y con la extensión, algunas veces, de instituciones sanitarias, en el caso de hospitales de día, eso, que no es necesario ya el ingreso durante un tiempo, que tú vas, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, y esta persona no ha querido darse cuenta y ha querido entender que esa relación que tenía privilegiada con la cúpula entonces del gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sanidad, eso iba a permanecer así, echando él, como siempre, los pulsos cachados y creando las necesidades que ha creado. Eso ya no es posible. Ya, Enrique me preguntaba hace un momento que creía yo que... ¿Cuánto va a aguantar Sí, Pascual? efectivamente, yo ¿Cuánto creo, va a aguantar? No, yo cuando, Porque cuando yo creo leo... que si tiene ese personal y tiene que pagarlo y no tiene gente que entre, tiene que empezar a echar personal obligatoriamente, Ya, porque si no yo- se descapitaliza la empresa, ¿no? Yo cuando leo en la prensa la actitud que tiene la Junta de Andalucía en sus negociadores, yo creo que es una actitud puramente gestora. Es decir, el mejor servicio al menor coste, cuáles de las empresas sanitarias andaluzas me lo ofrece. Claro, O sea, como si fuera esta actitud, el Partido Socialista y el Partido Liberal claro, español. esta actitud Eso es el tan Partido claramente Liberal. de gestión se verá moderada por la realidad social de un partido socialista muy expandido, con muchos municipios pequeños, con muchas alcaldías, con una relación sindical muy importante. Es decir, que todo ese peso
político, sindical y ciudadano terminarán moderando esa posición tan aséptica y gestora de el mejor servicio al menor precio. Lo moderarán porque, claro, desde Pascual lo que se dice no, es que como me hagas a mí esa distinción, me vas a coger un hospital con su personal, pero otro me lo va a dejar absolutamente tirado. Y eso no puede ser por esto y por lo otro. Claro, y ahí, Rafael, es donde vendrá la moderación para tener en cuenta los dos aspectos. Pero en el menor precio no te olvides de meter la plusvalía. Menor precio, pero la plusvalía dentro. Y la geolocalización de los hospitales. Es decir, que lo que hay es lo que hay. En Cádiz, ¿qué otro hospital puede competir con San Rafael para ofrecer ese servicio? Bueno, lo que pasa es que lo que era no lo imprescindible, terminamos, que estamos Rafael, ya fuera de tiempo. Tú convendrás conmigo que lo que antes era imprescindible para que este emporio, diríamos, funcionase, que era la pata político, sindical, y político me refiero no solo en la Junta de Andalucía, sino a nivel del poderío que a nivel territorial tenía el propio Partido Socialista, que además había una especie de trasvase de favores. Tú me das los enfermos, yo te doy militantes, a través de trabajadores míos que yo inscribo como afiliados en la donde tú me digas, en la sede del pueblo que tú me digas. Entonces, esa connivencia ya hoy no es posible. Y de colocaciones, Manolo. Bueno, por supuesto. Un telefonazo por supuesto. de un favor ofrecido para colocación de esta persona, de aquella otra que tiene muchas necesidades, no te preocupes, Manolo, que yo me acuerdo de... Y eso ya hoy es bastante Venga, más difícil de sostener. Nos vamos a publicidad y volvemos en un momento.